Dios Todopoderoso dice, si quieres entrar en la realidad, debes volver todo hacia la vida real. Si al creer en Dios no llegas a conocerte a ti mismo mediante la entrada en la vida real, y si no puedes vivir una humanidad adecuada en la vida real, entonces te conviertes en un fracaso. Todos los que desobedecen a Dios son personas que no pueden entrar en la vida real. Son personas que hablan de la humanidad, pero viven la naturaleza de los demonios. Son personas que hablan la verdad, pero en su lugar viven las doctrinas. Los que no pueden vivir la verdad en la vida real son los que creen en Dios, pero a los que Él aborrece y rechaza. Tienes que practicar tu entrada en la vida real. Conocer tus propias deficiencias, desobediencia e ignorancia, y conocer tu humanidad anormal y todas tus debilidades. De esa manera, tu conocimiento se integrará a tu situación y dificultades presentes. Solo este tipo de conocimiento es real y te puede permitir comprender tu propia condición y lograr tu transformación de carácter. Me gustaría leer un pasaje más. Bien. Estupendo. Al buscar la entrada en la vida, uno debe examinar sus palabras, actos, pensamientos e ideas en cada asunto que se encuentre en la vida diaria. Debe comprender sus estados y después compararlos con la verdad. Buscar la verdad y entrar en la realidad de la verdad que entiende. Durante el proceso de entrar en la verdad, debe comprender sus estados y presentarse con frecuencia ante Dios para orarle y suplicarle. También debe hablar con otros hermanos y hermanas con un corazón abierto, buscar la senda de entrada en la verdad y buscar los principios de la verdad. A la larga, alcanzará a saber qué actitudes revela en toda su vida cotidiana, si Dios se regocija en ellas o no, si la senda que practica es precisa o no, si ha comparado o no con las palabras de Dios los estados de su interior, si los ha verificado o no, si concuerdan o no con las palabras de Dios, y si ha conseguido un logro con esos estados que sí concuerdan con las palabras de Dios. Cuando vives inmerso en estos estados, en estas situaciones, poco a poco alcanzas una comprensión básica de algunas verdades y de tus estados reales. Las palabras de Dios nos muestran el camino a la entrada a la vida, que es examinar nuestros pensamientos y acciones en todo lo que sucede en la vida real, y luego compararlo con las palabras de Dios, conocer nuestro carácter corrupto y procurar resolverlo. Es cierto. Esta es la manera de conocernos y de entrar en la realidad. Es cierto. Me gustaría contaros algo. Estupendo. El hermano Chen compartió una de sus experiencias en una reunión hace 6 meses. Cuando terminó, pensé que había sido obstinado en su deber, sin principios, y por eso fue podado. No estaba buscando excusarse y parecía someterse. Pero en cuanto a por qué había sido obstinado, qué actitudes lo habían controlado o cuál era la causa, él no había buscado la verdad para entenderlas y resolverlas. Solo obedecía para cumplir las reglas. No era una sumisión verdadera. Me preguntaba, ¿debería mencionarle esta deficiencia? Sí. Pero luego pensé, Chen ha sido creyente más tiempo que yo, y su experiencia supera la mía. Si le hago una sugerencia, ¿creerá que trato de alardear? ¿Pareceré arrogante? Mejor no digo nada. Cuando terminó de hablar, nos pidió a todos los que estábamos que le dijéramos cualquier deficiencia que notáramos. Quería señalar su problema, pero no pude hacerlo. Pensé, es una persona mucho mayor que yo. Si digo que realmente no se ha sometido y que solo sigue las reglas, se sentirá humillado y lo pondré en un brete. Si no lo acepta y dice que soy demasiado arrogante e inexperta, me sentiré avergonzada. Realmente no lo conozco y no vale la pena que tenga una mala impresión de mí. Dudé un largo rato y luego dije, tienes una gran experiencia y comprensión práctica. Me sentí incómoda después de decir esto. Vi sus problemas con claridad, pero no dije nada. Dije algo agradable que iba en contra de mi conciencia. No había nada sincero al respecto.
Luego pensé en nuestras reuniones durante ese tiempo, en el que compartíamos la comunión. Se suponía que debíamos reflexionar para ver cuántas mentiras o verdades diluidas nos habíamos contado. ¿Qué habíamos dicho motivados por objetivos personales y qué cosas habíamos dicho o hecho que iban en contra de la verdad? Me di cuenta de que no había hecho más que mentirle a Chen. Sabía que Dios nos exhorta siempre a ser honestos, a llamar a las cosas por su nombre y a decirlas tal y como son. Es cierto. Y sin embargo, no pude poner en práctica este requisito tan básico. En este punto me sentí molesta. Me apresuré a ir ante Dios, a pedirle que me guiara en mi camino. Entonces leí estas palabras de Dios. Tenéis una buena formación. Al hablar prestáis atención a ser refinados y discretos en las formas. Sois diplomáticos y habéis aprendido a no herir el amor propio de los demás. Dejáis margen de maniobra a las personas. Hacéis que se sientan tranquilas. No ponéis al descubierto sus defectos y tratáis de no herirlas ni avergonzarlas. Ese es el principio que sigue la gente al actuar. ¿Y qué clase de principio es este? Es conspirador, escurridizo, astuto e insidioso. Los rostros sonrientes de la gente ocultan muchas cosas malévolas, insidiosas y despreciables. Por ejemplo, en cuanto ven que alguien tiene estatus, algunas personas empiezan a hablar de una manera suave, agradable y halagadora, para que la otra persona se sienta cómoda. No obstante, ¿es eso realmente lo que están pensando? ¿Por qué hablan así? Sin duda, albergan intenciones y motivos ocultos. Esas personas tienen el corazón en tinieblas. Su manera de comportarse en la vida es repugnante y abominable. Las palabras de Dios revelaron mi estado. No fui honesta en mis palabras y fui evasiva. Hablé de forma indirecta para no hacer daño. Dije cosas agradables. Por fuera, parecía que pensaba en los demás, pero mi motivación era hacer que otros hablaran bien de mí y proteger mi propio prestigio. Al escuchar sus experiencias, supe que Chen se apegaba a las reglas y sabía que esto no era útil para su entrada en la vida. Pero pensé que mencionar esto lo avergonzaría y le dejaría mala impresión de mí, así que me callé. Incluso cuando me pidió sugerencias no fui sincera, de verdad. En cambio lo halagué y lo engañé. Fui tan artera y engañosa. Chen nos pidió que señaláramos sus fallos, porque quería enmendar sus defectos. Pero no solo fallé en mi intento de ayudarlo, también lo elogié para engañarlo y ocultarle la verdad. Solo entonces me di cuenta de que sonaba agradable y discreta y que nadie se ofendía. Pero no ponía en práctica la verdad. Eso no era ser una buena persona, sino ser astuta y engañosa. Solía pensar que era joven e inexperta, que no sabía cómo eran las cosas. Solo cuando me expusieron los hechos, vi que en realidad era astuta y comencé a detestarme. No quería ser engañosa y deshonesta. Entonces le oré a Dios para arrepentirme, decir la verdad y ser honesta como Él requiere. Quería escribir los problemas que había descubierto en Chen y enviárselos. Pero mientras escribía dudé una vez más. Me preocupaba no estar redactando las cosas bien o que no le gustara, y que pensara que era demasiado puntillosa. Es más, como no dije nada en su momento, si lo hacía ahora, ¿pensaría que montaba un escándalo? Quizá no debería hacer nada. Hablaré la próxima. Pero ese pensamiento me hizo sentir mal. Dios no había dispuesto la situación solo para mi propio entendimiento. Esperaba que yo pusiera en práctica sus palabras. Si me rendía y dejaba pasar el problema, ¿no sería engañar a Dios? Oré a Dios diciendo: no quiero preocuparme por la vanidad de Chen o lo que puedan pensar de mí. Por favor, Dios, guíame en la verdad. Después, comparé la experiencia de Chen con las palabras de Dios.
Escribí con respeto los problemas que noté y se los envié a Chen. Me sentí más a gusto cuando obré así. Recibí la respuesta de Chen al día siguiente. Dijo que se conmovió mucho cuando leyó mi carta y que hablarle de sus problemas provenía del amor de Dios. Vio que no se había centrado en buscar la verdad cuando surgieron problemas y que cuando lo podaron y lo trataron salió del paso. Dijo que estaba listo para corregir los errores. Cuando leí su respuesta me emocioné mucho. Sentí que no tenía que preocuparme por mis interacciones con los demás. Es cierto. Solo tenía que tener el motivo correcto y estarían dispuestos a aceptarlo. Es verdad. Mis preocupaciones habían sido imaginarias y todo dependía de mi carácter. Sí. También entendí que las relaciones en la iglesia no se basan en filosofías para vivir o trucos engañosos, sino en poner en práctica las palabras de Dios y la honestidad. Pero Satanás me había corrompido tanto y mi carácter corrupto estaba tan arraigado que cuando mi prestigio se veía amenazado, no podía practicar la verdad. Tiempo después, descubrí que una hermana joven leía novelas online. Mi corazón comenzó a acelerarse y pensé, la mayoría de estas novelas son ficciones hechas por el hombre. Si ocupa en eso la cabeza, no querrá leer las palabras de Dios ni cumplir el deber. Es cierto. Perderá la obra del Espíritu Santo y sería una gran pérdida en su vida. Tengo que decírselo a ella. Sí. Pero justo cuando estaba a punto de decírselo, dudé. ¿Se enfadará y pensará que me estoy metiendo en lo que no debo? Si no acepta lo que digo, será muy incómodo para las dos vernos todos los días. Quizá debería informarlo a la líder de la iglesia y dejar que ella le hable al respecto. Pero sabía que pensar así estaba mal. Tenía que decírselo yo, porque fui yo quien lo descubrió. Sí. No debería hacerlo otra persona. Pensé en plantearle el problema varias veces, pero nunca podía pronunciar las palabras y no sabía cómo empezar. Esto pasó día tras día. Hasta que un día, la líder de la iglesia me preguntó por la hermana joven. Entonces le mencioné el tema. Para mi sorpresa, la líder dijo que estaba ocupada y me pidió que hablara con la hermana. Me di cuenta de que Dios arreglaba la situación para mí, para que abandonara la carne y dijera la verdad. Así es. Pensé en cómo me había estado sintiendo incómoda por un tiempo. Sobre todo cuando la veía, me obsesionaba no haber hablado con ella. No había asumido del todo mi responsabilidad y mi conciencia sufría. Conocía los peligros de las novelas online. Satanás usa estas tendencias malvadas para corromper a las personas, para controlarlas y alejarlas de Dios, para que estén cada vez más degenerados hasta que los devore. Yo no había pensado en cómo podría dañarse la vida de la hermana, o en cómo, al distraerse de lo que era su deber, podría causar daño a la obra de la iglesia. Había tenido miedo de ofenderla y había sido muy precavida para mantener nuestra relación. ¿Estaba siendo tan despreciable? Entonces leí estas palabras de Dios. Mucha gente cree que ser buena persona es fácil, que requiere hablar menos y hacer más, tener un buen corazón y no malas intenciones, que esto garantiza que se prospere, que se agrade a las personas y que basta con ser buena persona. Llegan a no querer buscar la verdad, pues basta con ser bueno. Piensan que buscar la verdad y servir a Dios es complicado. Requiere entender muchas verdades. ¿Quién puede lograr eso? Creen que basta con ser buena gente y cumplir su deber. ¿Es válida esta posición? ¿Es tan simple ser una buena persona? Encontrarás a muchas buenas personas que hablan de una manera muy noble y aunque parece que no han hecho ningún mal, en el fondo todas ellas son deshonestas y escurridizas. Ven hacia dónde sopla el viento y son experimentadas en su elocuencia. Yo veo que una buena persona es falsa e hipócrita y solo finge ser buena.
Aquellas que se apegan a un término medio son las más siniestras. Intentan no ofender a nadie, son aduladoras, están de acuerdo con todo y nadie puede averiguar sus intenciones. Una persona así es Satanás. Las palabras de Dios atravesaron mi corazón cuando vi que era una persona conciliadora que siempre tomaba el camino del medio. Nunca ofendía ni señalaba a nadie. Eso revelaban las palabras de Dios. Si decía algo, consideraba con quién estaba hablando. Nunca podía lastimar una amistad o permitir que nadie me dijera nada. Había visto que esta hermana tenía un problema y quería decírselo, pero en cuanto pensé que podía ofenderla, lo evité una y otra vez y delegué en la líder de la iglesia. Me di cuenta de que solo pensaba en mí misma y hacía que otros asumieran las tareas. No quería perjudicar mis intereses. Así me había comportado con mis hermanos y hermanas. A veces, si veía que alguien revelaba corrupción, miraba para otro lado sin mencionarlo ni compartirlo. En apariencia, parecía llevarme bien con todos. Parecía considerada. Pero todo era falso y fingido. Escondía mis verdaderas y sinceras palabras. Solo aparentaba. Era una persona tan hipócrita. Había engañado a todos los demás, pero todavía quería que pensaran bien de mí. Fui tan desvergonzada. Vi que no era más que una aduladora insidiosa y engañosa y una falsa. Luego leí más palabras de Dios. En los que no experimentan la obra de Dios ni ganan la verdad. La naturaleza de Satanás es la que toma las riendas y domina desde el interior. ¿Qué cosas específicas conlleva esa naturaleza? Por ejemplo, ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué solo proteges tu propia posición? ¿Por qué son tan fuertes tus emociones? ¿Por qué te gustan esas cosas injustas? ¿Por qué te gustan las maldades? ¿Cuál es la base para que te gusten estas cosas? ¿De dónde proceden estas cosas? ¿Por qué las aceptas de tan buen grado como lo haces? Todos han llegado a comprender que esto se debe al veneno que tiene Satanás. ¿Cuál es el veneno de Satanás? Se puede expresar por completo con palabras. Por ejemplo, si les preguntas a algunos malvados por qué actúan así, te responderán: cada uno a lo suyo y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La lógica de Satanás impera en las personas. Puede que hagan las cosas con un propósito, pero solo miran por sí mismas. Muchos piensan que si el plan es cada uno a lo suyo, ellos deberían vivir para ellos mismos, hacer lo necesario para asegurarse una posición. Cada uno a lo suyo y sálvese quien pueda. Esta es la filosofía del hombre y también representa la naturaleza humana. Esta declaración es precisamente el veneno de Satanás y si se internaliza se convierte en su naturaleza. La naturaleza de Satanás se expresa a través de estas palabras. Lo representan por completo. Este veneno se convierte en la vida de las personas y en el fundamento de su existencia. Y la humanidad ha sido sistemáticamente dominada por este veneno durante miles de años. Estas palabras me hicieron comprender la causa de ser complaciente. Y esa causa era que los venenos de Satanás estaban arraigados en mí. Cosas como cada uno a lo suyo y sálvese quien pueda. Calla sus faltas y tendrás amigos. Y ten buenas palabras, la franqueza molesta. Solo pensé en mi prestigio y en el estatus que ya tenía conseguido. Quería que otros solo hablaran bien de mí y me volví muy egoísta y engañosa. Desde pequeña, mis padres me decían que escuchara siempre y hablara solo lo justo, que era lo mejor. Que no fuera directa con los demás, ya que no les gustaría. Vivía según estas filosofías satánicas y rara vez era honesta con los demás. Incluso era así con mi mejor amiga. Raramente me abría para señalar sus faltas. No quería disgustarla y arruinar la imagen que tenía de mí. Prefería aceptarla de esa manera y halagarla. Pero todo era una mentira. Supe que vivir con
estas filosofías satánicas para siempre. Solo podía convertirme en una persona falsa, astuta, egoísta y vil. Pensaba solo en mis intereses y no pensaba en los demás. No era sincera con la gente y no los amaba. Alguien como yo no podía ayudar ni beneficiar a nadie de ninguna manera. Y no valía la pena acercarse a mí. Vi que estas filosofías satánicas eran absurdas, que nunca deberían ser principios de conducta. Vi que vivir de acuerdo con estas filosofías solo podía hacernos más corruptos y carentes de humanidad. Cada vez que veía un problema no decía nada, y después me sentía culpable, con un peso en el corazón. Sentía que sabía la verdad, pero no podía decirla. Me sentía cobarde, sin dignidad ni integridad. A mi edad no podía ser una persona decente. No sabía cómo relacionarme con los demás. En cambio, había seguido los caminos enseñados por Satanás. Me odiaba de verdad en ese momento. No quería seguir viviendo con estas filosofías. Quería actuar de acuerdo con las palabras de Dios. Entonces leí estas palabras de Dios. ¿Qué es lo más importante para ser una persona honesta? Que el corazón esté abierto a Dios. ¿Qué quiero decir con abierto? Significa darle a Dios una visión transparente de todo lo que piensas, de tus intenciones y de todo lo que te controla. Si dices lo que está en tu corazón, sin la más mínima diferencia y sin esconder nada, sin una cara oculta, sin que los demás tengan que hacer conjeturas o hacerte preguntas, y sin necesidad de andar con tapujos, si dices la verdad, sin otra intención, tu corazón está abierto. A veces tu franqueza puede herir y disgustar a los demás. Te diría a alguien, hablas de forma honesta, pero me has hecho daño. ¿No puedo aceptar tu honestidad? Nadie lo haría. Aunque a veces lastimes a los demás, si puedes abrirte a ellos y disculparte, admitir que hablaste de forma insensata y sin tomar en consideración sus debilidades, verán que no les guardas ningún rencor, que eres honesto, que no te fijas mucho en tu forma de hablar y que eres directo. Nadie te lo echará en cara. Lo más importante de ser honesto es que vuestro corazón esté abierto a Dios. Después aprenderéis a abriros a otros, a hablar con honestidad y a decir lo que hay en vuestro corazón. A ser una persona con dignidad e integridad. Y no usar palabras para enmascararos o engañar a los demás. Las palabras de Dios me hicieron reflexionar. Sentí que Dios me enseñaba cómo comportarme, cómo ser honesta, cómo actuar con honestidad, abrir totalmente mi corazón a Dios, ser abierta con los demás y no tener que disimular. Vivir de esta manera no es agotador. Es cierto. Le planteé el problema a esa hermana poco tiempo después y hablé con ella de los peligros de esas novelas. Al principio noté que ella estaba bastante triste y fue un poco incómodo. Pero al abrirme y hablar con ella, se dio cuenta de que estaba en un terreno peligroso. Dijo que ya no leería novelas online y que ocuparía la mente en su deber. Gracias a Dios. Al oírle decir eso, finalmente respiré aliviada. Pero también sentí reproche. Si hubiera hablado antes con ella, tal vez su estado se habría corregido antes. Fue solo por querer ser agradable, por lo que había sucumbido a mí misma y no practicaba la verdad. Ser complaciente es dañino. Es cierto. Después, cuando veía un problema en los deberes de los hermanos y hermanas, a veces todavía me preocupaba ofenderlos. Pero orando a Dios, practicando la verdad y siendo honesta, siempre pude señalar el problema más adelante. Solo por las palabras de Dios pude aprender a interactuar con los hermanos y hermanas. Percibí lo que son las palabras de Dios. Son los principios de nuestra conducta.
Ya sea en nuestro deber o en nuestra conducta, necesitamos las palabras de Dios. Mientras busquemos la verdad, tendremos un camino a seguir. Es cierto. Es cierto. Hace tiempo, estaba de acuerdo con la teoría de ser aduladora y engañosa. Pero nunca me comparé con las palabras de Dios para examinar y diseccionar mi carácter corrupto. No busqué un camino a seguir a partir de las palabras de Dios. Así que mi carácter egoísta y engañoso no cambió en absoluto. Aunque he experimentado solo algunos asuntos triviales en la vida, cuando me examino a mí misma y busco la verdad en las palabras de Dios, veo que llego a un entendimiento y siento una gran paz interior. Y obtengo el camino hacia la entrada en la vida. Sí. El hecho de llegar a este entendimiento se debe completamente a la guía de las palabras de Dios. Claro que sí. Gracias a Dios. Sí, es verdad.